Dicen que la procrastinación no es pereza, sino miedo disfrazado. Y para Julián, ese miedo llevaba años acompañándolo en silencio. La primera vez que sintió que estaba perdiendo el control fue una tarde en la que debía entregar un proyecto importante. Se sentó frente al computador, abrió el archivo y se quedó mirando la pantalla en blanco durante horas. Algo dentro de él quería avanzar, pero otra fuerza invisible lo paralizaba. Esa sensación, tan absurda como dolorosa, fue el inicio de una caída lenta que casi nadie vio, porque desde afuera, Julián parecía un tipo tranquilo, incluso relajado. Sonreía, hacía chistes, fingía que todo estaba bajo control. Pero dentro llevaba un peso que crecía cada día. Un montón de tareas acumuladas, decisiones postergadas, sueños guardados en cajones que nunca se abrían. Y cada vez que decía mañana empiezo, sentía un pequeño pinchazo de culpa que se mezclaba con vergüenza. Esa mezcla se volvió su sombra. Una sombra que lo seguía a todas partes. Lo más duro era la sensación constante de estar fallándose a sí mismo. Julián se prometía cambiar cada lunes, cada comienzo de mes, cada madrugada donde juraba que mañana sería distinto. Pero cuando el día llegaba, el impulso se desvanecía. Abría el celular, revisaba redes, ordenaba cosas innecesarias, inventaba excusas. Y sin darse cuenta, la tarde se convertía en noche y la noche en otra promesa incumplida. Era un ciclo que lo desgastaba por dentro. Había momentos en los que se odiaba por no poder avanzar. Pensaba que algo estaba mal en él, que no tenía disciplina, que no era suficientemente fuerte. Pero detrás de esa dureza había un miedo que no quería ver. Miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionarse a sí mismo. Procrastinar se convirtió en una forma de evitar ese dolor, aunque lo único que lograba era hacerlo más grande. Era una trampa silenciosa, sutil, pero profunda. Una noche, mientras intentaba comenzar otro proyecto importante, sintió esa presión conocida en el pecho. Sus manos temblaban ligeramente sobre el teclado. No era cansancio, era miedo. Un miedo que lo hacía sentir pequeño, inseguro, incapaz. Cerró el computador con frustración y se dejó caer sobre la cama, sintiendo que había llegado a un límite. Esa noche entendió algo que no había querido admitir. Ya no se trataba de productividad. Se trataba de su autoestima. Recordó las veces que había dejado pasar oportunidades por postergarlo todo. Recordó amistades que se enfriaron porque nunca encontraba el momento perfecto para escribir. Recordó proyectos que lo entusiasmaban, pero que nunca vio terminados porque se paralizaba en los primeros pasos. Y entonces apareció un pensamiento casi doloroso. Estoy dejando que el miedo decida mi vida. Esa frase se clavó en él. Una herida, sí, pero también un llamado. A partir de ese instante, Julián comenzó a mirar su procrastinación con otros ojos. Ya no como un defecto, sino como un mensaje. Algo dentro de él necesitaba ser escuchado. Algo pedía que dejara de castigarse y empezara a entenderse. Intuyó que detrás de cada postergación había una emoción que no sabía nombrar. Y aunque todavía no tenía claro cómo enfrentarlo, ese cambio de perspectiva hizo que algo dentro de su pecho se moviera. Al día siguiente, se miró al espejo con una honestidad que no recordaba haber tenido antes. Observó sus ojeras, su cansancio, su frustración acumulada, y vio también algo que llevaba tiempo olvidando: su deseo genuino de cambiar. No para los demás, no para cumplir expectativas ajenas. Para él, para sentirse en paz consigo mismo, para recuperar la confianza que había perdido en cada tarea que dejaba pendiente. Mientras desayunaba, se preguntó cómo sería su vida si dejara de escapar. Si pudiera mirar de frente ese miedo que tanto lo frenaba. Si pudiera avanzar aunque fuera con pasos pequeños. Esa idea le dio un leve estremecimiento. No porque fuera fácil, sino porque intuía que esa era la puerta que debía cruzar, que la disciplina no era castigo, sino un acto de amor propio, que tal vez, solo tal vez, podía construir una nueva relación con su tiempo. Antes de seguir contando esta historia, quiero invitarte a quedarte hasta el final, porque lo que vivió Julián no es solo una historia sobre tareas pendientes,
Es una historia sobre el valor de enfrentarse a uno mismo. Una historia que habla de miedo, sí, pero también de transformación. Si alguna vez sentiste que posponías tu vida sin saber por qué, este relato podría tocarte más de lo que imaginas. Quédate. Lo que viene puede ayudarte a ver tu propia procrastinación con nuevos ojos. Los días siguientes no fueron muy diferentes para Julián en apariencia, pero algo interno había empezado a cambiar. Ya no se juzgaba con tanta dureza cada vez que postergaba algo. Ahora trataba de observarse. Intentaba notar qué sentía justo antes de evitar una tarea. A veces era cansancio, otras inseguridad, otras simplemente miedo a no hacerlo perfecto. Ese pequeño ejercicio de honestidad le permitió entender que la procrastinación no era un enemigo caprichoso, sino una señal, una defensa aprendida que necesitaba ser desarmada con paciencia. Una tarde, mientras intentaba comenzar un trabajo importante, sintió como su mente buscaba excusas para dejarlo para después. Un video más, ordenar rápido el escritorio, hacer café antes de empezar. Pero esta vez se detuvo. Se preguntó con sinceridad qué era lo que realmente le incomodaba. Y la respuesta fue tan clara como dolorosa: miedo a no hacerlo bien. Ese reconocimiento lo dejó en silencio. Durante años había usado la procrastinación como un escudo contra el juicio, contra la vergüenza, contra la posibilidad de fallar. Esa noche decidió hablar con su mejor amigo, Danny. No quería disfrazar la conversación con bromas ni excusas. Quería poner en palabras lo que llevaba tanto tiempo escondiendo. Se sentaron en un café pequeño, con luz cálida y música suave. Julián empezó a explicar, torpe y vulnerable, cómo se sentía atrapado en su propio hábito de postergar, cómo eso lo hacía sentir inútil, frustrado, incapaz. Danny lo escuchó sin interrumpirlo, como quien sabe que frente a él hay una verdad que lleva años necesitando ser dicha. Cuando terminó de hablar, Danny le puso una mano en el hombro y le dijo algo simple, pero contundente. No estás fallando, estás asustado, y eso es humano. Esas palabras se clavaron en Julián como un consuelo que llevaba demasiado tiempo sin escuchar. Nunca se había permitido pensar que su problema no era falta de disciplina, sino falta de compasión hacia sí mismo. Ese pequeño gesto de comprensión abrió una grieta en la coraza que lo mantenía atrapado. Durante los días siguientes, Julián comenzó a hacer algo nuevo: dividir sus tareas en trozos pequeños. No buscaba terminarlo todo, solo empezar, a veces 5 minutos, a veces 2, a veces una simple nota en un papel. Descubrió que al reducir la montaña a pasos diminutos, su cuerpo dejaba de reaccionar con tanto rechazo. Ya no sentía el mismo peso en el pecho. Ya no se paralizaba frente a lo que parecía imposible. Comenzar se volvió más accesible, más humano, más real. Un día decidió probar algo diferente: trabajar sin buscar perfección, permitirse equivocarse, permitirse avanzar aunque el resultado no fuera brillante. Al principio le costó. Sentía que estaba traicionándose a sí mismo, como si no dar lo máximo fuera una señal de mediocridad. Pero poco a poco comprendió que la disciplina verdadera no nace de perfeccionismo, sino de la constancia, de la capacidad de volver una y otra vez, incluso cuando no se tiene claridad absoluta. Fue entonces cuando tomó conciencia de algo profundo. Durante años había confundido disciplina con autoexigencia. Había creído que disciplinarse era castigarse, empujarse hasta el límite, obligarse a avanzar a cualquier costo. Pero ahora entendía que la disciplina real estaba hecha de cuidado, de paciencia, de amor propio. Era enseñarle a su mente que no estaba en peligro, que podía avanzar despacio, que no necesitaba correr para demostrar nada. Esa revelación fue como una respiración larga después de mucho tiempo de contener el aire. Esa semana ocurrió algo que lo marcó. Mientras trabajaba en una tarea que había postergado por meses, se dio cuenta de que estaba completamente concentrado, presente, sin el ruido mental que solía acompañarlo. No había excusas, no había miedo paralizante. Solo él, un pequeño avance y una calma inesperada. Cuando se dio cuenta, sonrió. No era un logro enorme, pero tenía la magnitud de un milagro.
Había descubierto que podía confiar en sí mismo, aunque fuera un poco. Por primera vez en mucho tiempo, Julián empezó a tener días donde se sentía orgulloso, aunque los avances fueran mínimos. Empezó a celebrar los pasos, no los resultados, a reconocer su valentía, no sus fallas. Y ese simple cambio encendió dentro de él una chispa que hacía años dormía, la sensación de que podía reconstruirse, de que su relación con el tiempo no estaba rota, solo herida, y que con cada pequeño acto de presencia, algo dentro de él sanaba. Antes de dormir cada noche, comenzó a tomar un hábito nuevo: escribir 3 cosas que sí hizo, en lugar de castigarse por lo que no logró. Ese pequeño ritual le mostró que había mucho más movimiento en su vida del que creía, que aunque avanzara lento, avanzaba. Y esa comprensión, tan sencilla y tan poderosa, se convirtió en el primer ladrillo de la disciplina que estaba comenzando a cultivar desde el corazón, no desde el miedo. Con el paso de los días, Julián comenzó a notar que algo dentro de él estaba cambiando de forma silenciosa. Ya no veía sus tareas como enemigos, sino como partes de su vida que merecían atención. Aunque todavía había momentos en los que quería escapar, también aparecían instantes de claridad en los que se preguntaba: ¿qué pasaría si empiezo solo un poco? Esa pregunta, tan simple y tan humana, se volvió una especie de mantra. Cada vez que la repetía, la montaña de responsabilidad se hacía un poco más pequeña, un poco menos intimidante. Una tarde, mientras organizaba su escritorio, encontró un cuaderno que había comprado meses atrás y nunca usó. Era un cuaderno que había comprado con la ilusión de un nuevo comienzo, pero que terminó guardado en un cajón por miedo a no poder sostenerlo. Lo abrió con cuidado y vio la primera página en blanco. Antes le habría generado ansiedad. Esta vez sintió otra cosa: posibilidad. Sentarse frente a esa página vacía fue casi simbólico. Era como si la vida le ofreciera de nuevo un espacio para comenzar. Esa misma tarde decidió anotar una sola cosa que quería hacer ese día. Una sola. No 10. No 5. Una. Y aunque la tarea era pequeña, notó que su mente protestó de inmediato, como si no fuera suficiente, como si tuviera que hacer más para merecer sentirse productivo. Julián cerró los ojos, respiró hondo y se repitió algo que había escuchado en una sesión de terapia: lo suficiente es un acto de amor propio. Esa frase se convirtió en un refugio, una forma de calmar la presión interna. Cuando terminó esa única tarea del día, sintió un bienestar que hacía mucho no experimentaba. No fue euforia, ni orgullo exagerado. Fue una sensación cálida, suave, parecida a recuperar la confianza en un viejo amigo, el mismo. Se dio cuenta de que cumplir una pequeña promesa tenía más impacto que escribir metas gigantes que nunca comenzaba. Descubrió que la disciplina no se construía en grandes saltos, sino en pasos que el corazón podía sostener sin romperse. Durante esa semana, comenzó a notar un patrón. Cada vez que estaba a punto de procrastinar, aparecía una incomodidad interna que antes ignoraba. Era un nudo en el estómago, un pequeño temor disfrazado de pereza. Esa conciencia nueva le permitió mirar hacia adentro con más profundidad. ¿Qué temía realmente? ¿Qué parte de él se sentía insegura? Y cuanto más indagaba, más comprendía que su procrastinación era una forma de protegerse de la autocrítica que tanto lo perseguía. Una noche, mientras conversaba con Dani por videollamada, le confesó algo que llevaba días pensando. Creo que postergaba porque tenía miedo de verme fallar. Dani se quedó en silencio un momento, asimilando la frase. Luego le respondió: «Entonces ahora estás aprendiendo a verte de verdad». Esa respuesta golpeó a Julián con una mezcla de emoción y alivio. Por primera vez entendió que enfrentar la procrastinación no era un proceso externo, era un proceso profundamente emocional. Era mirarse sin máscaras. Ese fin de semana decidió ordenar su habitación a fondo, no porque lo necesitara, sino porque quería sentirse en un espacio que acompañara su cambio interno. Mientras movía cajas, encontró proyectos viejos, ideas guardadas, intentos fallidos. Durante años, cada uno de esos objetos había sido un recordatorio silencioso de su incapacidad para terminar las cosas. Pero esta vez,
Al sostenerlos entre sus manos, sintió algo diferente: aceptación. No los vio como fracasos, sino como versiones pasadas de un hombre que estaba aprendiendo. Entre esas cajas encontró una pequeña libreta donde había anotado sus metas de años anteriores. Al leerlas, entendió que muchas de ellas nacieron desde la exigencia, no desde su deseo real. No eran sueños propios, sino estándares que creía que debía cumplir. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared y dejó que esa verdad lo tocara. Entendió que la procrastinación también era una señal de desalineación, de que estaba persiguiendo cosas que no le hablaban al alma, sino al ego. Esa tarde tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Comenzó a escribir una lista nueva, pero esta vez con lo que realmente quería construir. No lo que debía, no lo que otros esperaban, lo que su corazón pedía. Y al hacerlo, sintió una emoción profunda, parecida a un renacer. La claridad comenzó a abrir espacio en su mente. Ya no se trataba de hacer por hacer. Se trataba de avanzar hacia una vida que se sintiera auténtica, honesta, propia. Al final del día, miró su nuevo cuaderno y sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía un mapa. No perfecto, no rígido. Un mapa flexible, humano, real. Un mapa que le invitaba a caminar sin prisa, sin miedo, sin castigo. Y mientras apagaba la luz para dormir, se dio cuenta de algo hermoso. Lo que estaba construyendo no era solo disciplina. Era una relación nueva consigo mismo. Una relación basada en el respeto, la compasión y la verdad. Y eso, para él, ya era un avance inmenso. La semana siguiente trajo consigo un desafío inesperado. Julián había estado avanzando con constancia, pero una mañana despertó sintiendo el peso de sus viejos hábitos llamándolo de nuevo. Miró su lista del día y, por primera vez en varios días, sintió ese impulso familiar de posponerlo todo. Se quedó sentado en la cama, mirando al vacío, luchando entre su avance reciente y la tentación de retroceder. Esa sensación lo asustó. Temía que todo lo construido se derrumbara en un solo día. Durante el desayuno, decidió no castigarse. En vez de empujarse con dureza, intentó hacer algo diferente: escucharse. ¿Qué era lo que realmente necesitaba ese día? ¿Descanso? ¿Claridad? ¿O simplemente reconocer que no siempre iba a sentirse motivado? Esa reflexión abrió una grieta de honestidad dentro de él. Entendió que la disciplina no era una línea recta ascendente, sino un camino lleno de curvas, retrocesos y nuevas oportunidades, y que un mal día no definía su proceso. A media mañana, decidió dar un paseo. Caminó sin rumbo fijo, dejando que el ritmo de sus pasos ordenara su mente. Mientras avanzaba por la ciudad, comenzó a recordar algo que había leído. Cuando no tengas ganas de hacer algo, hazlo en la versión más pequeña posible. Esa idea resonó en su interior. Tal vez ese era el puente entre la intención y la acción, permitirse avanzar de forma mínima, pero avanzar al fin. Esa posibilidad lo alivió. De regreso a casa, eligió una sola tarea, la más sencilla de todas, algo que normalmente habría considerado insignificante. Y aunque tardó en comenzar, finalmente lo hizo. Fueron apenas 3 minutos, pero cuando terminó, se dio cuenta de que el simple hecho de iniciar había movido algo dentro de él. Era como si su cuerpo recordara que sí podía, que la acción, por pequeña que fuera, restauraba una confianza que llevaba años debilitada. Por la tarde, llamó a Dani para contarle lo que había pasado. Le explicó que sentía miedo de volver a caer en la procrastinación de antes. Dani lo escuchó y luego le dijo algo que lo dejó pensando. La disciplina no se pierde porque falles un día. La pierdes cuando dejas de volver. Esa frase se quedó resonando en el pecho de Julián. Entendió que la clave no era nunca fallar, sino regresar cada vez que se desviara. Esa idea lo llenó de una calma inesperada. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, recordó todas las veces que había abandonado proyectos porque creía que ya no tenía sentido continuar después de fallar. Siempre había sido todo o nada. Si no podía hacerlo perfecto, prefería no hacerlo. Y ahora entendía que esa era la raíz de su procrastinación.
un perfeccionismo que lo había encadenado durante años. Comprenderlo fue como encender una luz en un cuarto que llevaba demasiado tiempo oscuro. Al día siguiente, decidió intentar algo diferente. Estableció una rutina breve, 10 minutos de concentración total por la mañana. Nada más. No se exigió más tiempo, no se presionó a producir grandes resultados. Solo 10 minutos. Ese pequeño compromiso se convirtió en un salvavidas emocional. Cada día que cumplía esos minutos, reforzaba la idea de que era capaz de sostener una disciplina realista, humana, flexible. Y ese pequeño ritual empezó a transformar su relación con el tiempo. Una tarde, mientras trabajaba en una tarea que había postergado durante meses, sintió algo nuevo, satisfacción. No por terminar, sino por estar presente en el proceso. Por primera vez, disfrutó del avance más que del resultado. Descubrió que cuando se quitaba la presión de hacerlo perfecto, podía enfocarse de verdad. Y ese descubrimiento lo emocionó profundamente. Era como recuperar un espacio interior que había perdido, el placer de avanzar sin miedo. Poco a poco, su entorno también comenzó a cambiar. Su escritorio se volvió más ordenado, no por obligación, sino porque ahora quería estar en un espacio que acompañara su disciplina. Su mente se sentía menos saturada, como si cada pequeña acción fuera limpiando un rincón interno. Y aunque todavía tenía días difíciles, ahora sabía cómo sostenerse, con compasión, con paciencia y con pasos pequeños, pero firmes. Esa noche, al cerrar su nuevo cuaderno, Julián sintió que algo dentro de él estaba tomando forma. Ya no era solo el deseo de dejar de procrastinar. Era algo más grande, la voluntad de construir una vida donde pudiera confiar en sí mismo. Una vida donde la disciplina no fuera una carga, sino un camino hacia la libertad. Y mientras apagaba la luz, supo que estaba avanzando hacia una versión de sí más clara, más fuerte y más auténtica. Con el paso de los días, Julián empezó a notar que ya no despertaba con esa sensación amarga de estar siempre en deuda consigo mismo. Había un ligero alivio en su pecho, una especie de espacio interno que antes no existía. La disciplina, esa palabra que siempre le había sonado obligación, comenzaba a tener un significado más suave. Ya no era un enemigo que lo perseguía, sino un puente hacia algo más profundo. La sensación de recuperar el control de su vida, poco a poco, paso a paso. Una mañana, mientras preparaba café, recordó de golpe cuántas veces había deseado ser otra persona, alguien organizado, constante, productivo. Pero por primera vez sintió que no necesitaba convertirse en nadie distinto. Lo que realmente necesitaba era aprender a acompañarse, a entender sus ritmos, sus límites, sus miedos. Ese pensamiento le generó un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de alivio. Comprendió que toda su vida había exigido cambios sin ofrecerse comprensión. Con esa nueva conciencia, comenzó a observar su entorno con más detalle. Se dio cuenta de que muchos de sus hábitos nacían del caos que vivía fuera de sí. Un escritorio desordenado, una mente saturada, un calendario lleno de cosas que no le importaban. Decidió entonces hacer algo inesperado, limpiar su espacio como si limpiara su historia. Cada papel que guardaba sin razón, cada objeto abandonado, cada anotación vieja, todo hablaba de versiones suyas que ya no quería sostener. Mientras ordenaba, encontró una caja pequeña llena de proyectos inconclusos. Ideas que alguna vez lo habían ilusionado, pero que terminó enterrando bajo excusas y miedo. Al abrir la caja, sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. Durante años creyó que esos proyectos eran prueba de su incapacidad, pero ahora los miraba distinto, como huellas de un hombre que había intentado, que había soñado, que había tenido el valor de comenzar incluso sin saber cómo seguir. Sacó uno de esos proyectos y lo dejó sobre la mesa. No para retomarlo inmediatamente, sino para recordarse a sí mismo que no todo lo que quedó pendiente era un fracaso. Algunas cosas simplemente pertenecían a momentos que ya habían pasado. Ese gesto, tan pequeño y tan íntimo, lo ayudó a soltar una culpa que llevaba tiempo cargando. Comprendió que la disciplina no era terminar todo, sino elegir con claridad que si merecía ser terminado.
Durante esa misma semana, Julián comenzó a notar un fenómeno curioso. Cada vez que hacía una pequeña acción, por mínima que fuera, sentía una energía nueva, una especie de impulso interno que lo invitaba a seguir avanzando. Descubrió que la motivación no venía antes de actuar, sino después, que la acción, incluso la más pequeña, encendía una chispa que hacía años no veía. Ese descubrimiento le devolvió una confianza que creía perdida. Una tarde, mientras escribía en su cuaderno, se dio cuenta de algo profundo. Durante toda su vida había esperado sentirse listo para empezar, y ahora comprendía que ese momento nunca llegaba, que la preparación no ocurría antes, sino durante el camino. Esa revelación lo golpeó con una mezcla de tristeza y liberación. ¿Cuántas cosas había postergado esperando una claridad que nunca aparecía? ¿Cuántas oportunidades había dejado pasar creyendo que le faltaba algo? Esa noche decidió hacer una pequeña lista, no de tareas, sino de intenciones. Intenciones que nacían desde el corazón, no desde la exigencia. Escribió: quiero avanzar sin miedo, quiero confiar más en mí, quiero respetar mis tiempos. Al leer esa lista, sintió un calor suave en el pecho. No era una lista para cumplir, sino para acompañarse, para recordarle quién quería ser, no qué tenía que hacer. Al día siguiente, mientras trabajaba en algo que había postergado por meses, tuvo un pensamiento que lo sorprendió: soy capaz. Esa frase apareció sin esfuerzo, como una voz que llevaba demasiado tiempo esperando salir. No venía de la euforia ni del optimismo exagerado. Venía de la experiencia real, de los pasos pequeños que había ido sosteniendo cada día. Y esa certeza, tan humilde como poderosa, le devolvió una sensación de identidad que había perdido entre tantas postergaciones. Esa noche, al acostarse, sintió una calma profunda, distinta a cualquier otra que había sentido antes. No porque hubiera terminado todo, ni porque se sintiera perfecto, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba avanzando desde la verdad, no desde el miedo. Y mientras cerraba los ojos, comprendió algo fundamental. Dejar de procrastinar no era una meta, era un camino hacia una vida más consciente, más presente y más auténtica. Un camino que, al fin, estaba aprendiendo a recorrer. A medida que pasaban los días, Julián comenzó a sentir algo que nunca había asociado con la disciplina: libertad. Ya no vivía persiguiéndose a sí mismo, ni castigándose por lo que no hacía. Ahora avanzaba porque quería, no porque debía. Esa diferencia, tan sutil como poderosa, transformó completamente su relación con el tiempo. Dejó de ver sus rutinas como cadenas y empezó a verlas como puertas abiertas, pequeñas invitaciones a cuidar su vida con más intención. Una tarde, mientras caminaba hacia su trabajo, se dio cuenta de que ya no llevaba encima ese eterno nudo en el estómago. Ese peso silencioso que lo acompañaba cada mañana parecía haberse desvanecido. En su lugar había un aire más liviano, una sensación de estar habitando el presente con más calma. Miró el cielo, respiró profundamente y sintió algo que lo conmovió. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba huyendo hacia el futuro ni reprochando el pasado. En sus sesiones de terapia comenzó a explorar un tema que había evitado por años: el miedo a decepcionar. Ese miedo había sido el motor oculto detrás de casi toda su procrastinación. Cada tarea que postergaba era, en realidad, una forma de protegerse del juicio, una forma de evitar la posibilidad de no dar la talla. Pero ahora, con más claridad, entendía que vivir escondiéndose era 1000 veces más doloroso que enfrentar cualquier resultado imperfecto. Su terapeuta le explicó algo que lo dejó reflexionando durante días. La procrastinación muchas veces es un grito de tu autoestima. Esa frase le hizo ver sus hábitos con una ternura nueva. Comprendió que por años había confundido flojera con miedo, falta de disciplina con falta de confianza, retraso con incapacidad. Y ahora, al mirar su historia con más compasión, entendía que lo que más necesitaba no era presión, sino cuidado. Cuidado profundo, cuidado paciente. Con esa nueva perspectiva, comenzó a implementar un pequeño ritual antes de cada tarea importante. Poner una mano sobre su pecho y recordarse que su valor
no dependía del resultado. Ese gesto, simple pero poderoso, hacía que el miedo se aflojara lo suficiente como para comenzar. Era como decirle a su mente: estoy aquí contigo, no tienes que huir. Y con el tiempo, ese ritual se volvió una brújula que lo acompañaba en cada nuevo desafío. Un día, mientras trabajaba en un proyecto que había sido una fuente constante de procrastinación, experimentó algo inesperado: fluidez. No perfecta, no constante, pero real. Sentía que cada idea encontraba su lugar, que cada acción tenía sentido, que su mente estaba enfocada sin sentirse forzada. Cuando terminó esa sesión de trabajo, se recostó en la silla con una mezcla de sorpresa y orgullo. Había descubierto que la disciplina también podía ser un estado de presencia, no solo de esfuerzo. Ese mismo día decidió tomarse un descanso y caminar por un parque cercano. Mientras observaba a la gente pasar, pensó en todo lo que había aprendido en los últimos meses. Se dio cuenta de que dejar de procrastinar no era simplemente hacer las cosas, sino un proceso profundo de reconciliación con su historia. Era sanar su relación con el tiempo, con la responsabilidad y, sobre todo, consigo mismo. Pensar en eso lo hizo emocionarse sin vergüenza. Sentado en una banca, miró a su alrededor y sintió que el mundo se había vuelto más amplio. No porque hubiera cambiado realmente, sino porque él había cambiado la forma de mirarlo. Ya no veía cada día como una lista imposible de tareas, sino como un conjunto de oportunidades para avanzar. Y esa visión más amable del tiempo le devolvió una seguridad interna que hacía años no sentía. Era como recuperar terreno dentro de sí mismo. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, notó que ya no registraba solo avances concretos, sino sensaciones: calma, claridad, presencia, intención. Se dio cuenta de que estaba cultivando algo más profundo que disciplina. Estaba cultivando integridad. Estaba alineando lo que quería con lo que hacía. Y ese alineamiento, aunque imperfecto, le devolvía una sensación de autenticidad que siempre había deseado alcanzar. Antes de dormir, se dijo en voz baja: estoy aprendiendo a respetarme. Esa frase lo acompañó mientras cerraba los ojos, suave como un abrazo. Sabía que aún quedaban días difíciles, que la procrastinación volvería a intentar atraparlo de vez en cuando. Pero también sabía que ya no estaba a la deriva. Había encontrado dentro de sí una fuerza nueva, una dirección clara, un descanso profundo. Y esa certeza, tan simple y tan poderosa, lo preparaba para el siguiente capítulo de su vida. Con el paso de los días, Julián comenzó a notar algo sorprendente. Su vida ya no se organizaba alrededor de lo que evitaba, sino alrededor de lo que elegía. Ese cambio, casi imperceptible al principio, empezó a manifestarse en detalles cotidianos. Se levantaba con más claridad, tomaba decisiones con menos ruido mental y comenzaba tareas sin sentir esa batalla interna que solía consumirlo. Era como si, lentamente, estuviera recuperando una parte de sí mismo que había permanecido dormida durante años. Una tarde, mientras trabajaba en un proyecto que había decidido retomar, se dio cuenta de que llevaba más de 20 minutos completamente concentrado. No había revisado el celular, no había buscado excusas, no había sentido la urgencia de escapar. Cuando levantó la mirada del escritorio, se sorprendió al ver cuánto había avanzado. Sonrió en silencio, con una mezcla de incredulidad y orgullo. Era un instante simple, pero contenía un significado profundo. Estaba aprendiendo a confiar en su capacidad de sostenerse. Más adelante, en una conversación con su terapeuta, habló de este progreso. Le contó que ya no se paralizaba frente a las tareas, que ahora podía comenzar sin sentir que el mundo se iba a caer sobre él. La terapeuta le respondió con una frase que lo tocó profundamente: «Estás dejando de luchar contra ti mismo». Esa idea resonó en su interior durante días. Comprendió que su mayor batalla nunca fue con sus tareas, sino con la imagen distorsionada que tenía de sí mismo. Esa semana decidió hacer algo que antes le parecía imposible: revisar todos los proyectos pendientes que había evitado por meses. En lugar de hacerlo con culpa, lo hizo con serenidad.
Separó los que ya no le interesaban, reconoció los que pertenecían a etapas pasadas y eligió unos pocos que realmente quería continuar. Ese ejercicio fue liberador. Por primera vez, tomó decisiones desde su verdad, no desde la obligación. Fue como limpiar un espacio interno lleno de polvo acumulado. Esa misma noche, llamó a Dani para contarle cómo se sentía. Le explicó que estaba experimentando una calma nueva, una sensación de ligereza que nunca había asociado con la disciplina. Dani se rió con ternura y le dijo, «Siempre estuviste ahí, solo necesitabas escucharte». Julián sintió un calor suave en el pecho. Era cierto. Todo este tiempo había buscado soluciones externas cuando, en realidad, la respuesta siempre había estado dentro. Escucharse, respetarse, acompañarse. Unos días después, decidió volver al parque donde solía caminar para aclarar su mente. Se sentó en la misma banca en la que había reflexionado tantas veces y observó en movimiento a su alrededor. Niños corriendo, gente conversando, hojas moviéndose con el viento. Y entonces sintió algo que lo emocionó profundamente. Estaba presente, sin prisa, sin tensión, sin la sensación de que había algo más importante que debería estar haciendo. Era un momento sencillo, pero lleno de una paz que le parecía nueva. Mientras observaba el atardecer, recordó cómo había comenzado este proceso, sintiéndose roto, frustrado, atrapado en un ciclo de postergación que le robaba energía. Ahora, después de meses de trabajo interno, entendía que ese dolor había sido una invitación, no para exigirse más, sino para entenderse mejor. Había descubierto que la disciplina no era un látigo, sino un camino hacia la libertad, y esa comprensión lo conmovió hasta las lágrimas. En los días que siguieron, comenzó a notar algo más profundo. Ya no necesitaba motivación para actuar. Había construido hábitos pequeños pero firmes. Había fortalecido su paciencia. Había dejado de tratarse con dureza. Y eso había creado una base sólida en su interior. Una base que le permitía avanzar incluso en los días en los que su ánimo no era el mejor. La constancia empezaba a surgir no desde la fuerza, sino desde el amor propio. Una tarde, mientras escribía en su cuaderno, sintió una revelación poderosa. Ya no quería volver a la versión de sí mismo que vivía huyendo de todo. Esa versión estaba llena de miedo, de dudas, de autoexigencia silenciosa. Ahora quería una vida donde la acción no naciera del pánico, sino de propósito, donde cada paso, por pequeño que fuera, tuviera un sentido, donde la disciplina fuera un puente hacia su propia autenticidad. Esa noche, mirando el cielo desde su ventana, Julián comprendió que lo que había aprendido era mucho más grande que dejar de procrastinar. Había aprendido a escucharse, a sostenerse, a permitirse empezar sin esperar perfección. Había aprendido a confiar en su proceso. Y mientras se preparaba para dormir, supo con una certeza luminosa que estaba listo para el último tramo de su camino. Descubrir qué significaba vivir desde una disciplina que naciera, finalmente, de su alma. La mañana en que Julián sintió que algo había cambiado para siempre fue curiosamente simple. No hubo un logro extraordinario, ni un día especialmente productivo. Solo se despertó, abrió los ojos y notó que su primer pensamiento no era una lista interminable de pendientes, sino un suspiro tranquilo, como si su mente hubiera encontrado finalmente un lugar donde descansar. Se quedó unos segundos mirando el techo, sorprendido por esa calma suave. No era euforia, era claridad, y esa claridad era nueva. Mientras preparaba su desayuno, se dio cuenta de que ya no cargaba la sombra constante de la culpa. Antes, cada mañana empezaba con reproches silenciosos por lo que no había hecho. Ahora, en cambio, sentía una especie de respeto hacia sí mismo. Había atravesado meses de trabajo interno, de enfrentarse a sus miedos, de mirar de frente sus hábitos más dolorosos. Y aunque todavía quedaban partes de su vida por ordenar, por primera vez entendía que avanzar sin prisa también era avanzar. Ese mismo día, decidió revisar un proyecto que había postergado durante años, no para terminarlo de inmediato, sino para acercarse a él sin miedo. Lo abrió, leyó sus primeras líneas y no sintió ese rechazo automático que tantos años lo había paralizado.
Sintió curiosidad, sintió ganas, sintió presencia. Se sorprendió a sí mismo, sonriendo mientras trabajaba, como si aquel Julián que hace meses se sentía roto ahora hubiera recuperado algo esencial: la confianza en su capacidad de empezar. Por la tarde salió a caminar, siguiendo el hábito que había construido lentamente. El viento suave, los pasos tranquilos, la luz dorada del atardecer, todo parecía acompañar su estado interno. Caminó hasta el parque donde tantas veces se había sentido abrumado por sus pensamientos. Pero esta vez, al sentarse en su banca habitual, algo dentro de él era distinto. No estaba huyendo, no estaba buscando respuestas desesperadas. Solo estaba ahí, presente, respirando sin prisa. Mientras observaba la vida a su alrededor, recordó el inicio de su proceso. Recordó la angustia, la frustración, el sentimiento de estar decepcionándose una y otra vez. Recordó el miedo de admitir que necesitaba ayuda, la vergüenza de sentirse incapaz de comenzar. Y mirando ese pasado desde la distancia, entendió que aquella versión suya no era débil. Era alguien que estaba luchando sin herramientas, alguien que no sabía que la disciplina no nace de la presión, sino del amor hacia uno mismo. Esa tarde permitió que una lágrima resbalara por su mejilla. No era tristeza, era gratitud. Gratitud por haber tenido el valor de enfrentar sus sombras. Gratitud por no haber renunciado a sí mismo cuando todo parecía demasiado. Gratitud por haber aprendido que cada pequeño paso, incluso los que parecían insignificantes, habían construido un camino sólido hacia su nueva vida. Era una emoción profunda, silenciosa, llena de verdad. Al regresar a casa, decidió releer sus primeras anotaciones del cuaderno. Vio la desesperación en sus palabras, la confusión, la autoexigencia extrema. Pero también vio algo más, la chispa del deseo de cambiar. Una chispa que había crecido con cada día en que eligió avanzar, aunque fuera un poco. Y al terminar de leer, sintió una sensación cálida en el pecho, orgullo. Un orgullo humilde, sin soberbia. El orgullo de alguien que se ha reconstruido desde adentro. Esa noche buscó una hoja nueva en su cuaderno y escribió algo diferente a lo que había escrito en todo el proceso. No una intención, ni una meta, ni una reflexión. Escribió un agradecimiento. Gracias por no rendirte. Al terminar esa frase, sintió una paz profunda. Era como cerrar un capítulo sin cerrarlo realmente, porque sabía que su camino seguiría, pero ahora desde un lugar más firme, más auténtico, más enraizado en su verdad. Antes de acostarse, miró su escritorio, ordenado, simple, lleno solo de lo que realmente importaba. Miró su lista de tareas, corta, humana, posible. Y sobre todo, miró su propia historia. Una historia que había empezado en el miedo, pero que estaba terminando en disciplina, presencia y amor propio. Comprendió que había dejado de procrastinar, no porque se volviera perfecto, sino porque había aprendido a escucharse, a respetarse, a sostenerse. Y antes de cerrar esta historia, quiero invitarte a hacer algo. Si este relato tocó algo dentro de ti, no lo dejes ir. Pregúntate qué parte de Julián vive también en ti. Pregúntate qué sueños has guardado por miedo, qué pasos has evitado por inseguridad. Y recuerda que la disciplina no es fuerza bruta, es un acto de cariño hacia tu futuro. Si esta historia te acompañó, te invito a seguir escuchando otras como esta. Tal vez la próxima también te ayude a empezar, sin prisa, pero con verdad.